Nos complace recibir esta noche aquí a Enrique de León, que es uno de los dirigentes del Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que ha estado encabezando la resistencia a las plantas de carbón de Punta Catalina, primero porque era de carbón y el comité defiende la naturaleza y la vida de la especie humana. Y segundo, por todas las irregularidades que se han denunciado desde el principio. Pero Enrique de León estuvo en estos días, el mes pasado, específicamente en los finales del mes, en Europa y en reuniones con representantes de los bancos europeos que se habían comprometido con unos 626 millones de dólares para la planta de Catalina, que estaba condicionada a otro crédito de 650 millones de dólares que había comprometido el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y que quedó suspendido desde que estalló el escándalo Lavallato. Enrique, explícanos cuál es la actitud de los bancos europeos sobre Planta Catalina. Los bancos europeos nos señalaron que era para ellos imposible continuar financiando un proyecto donde se compruebe que ha habido actos de corrupción. En el caso de Odebrecht hubo una confesión. Ellos, para tomar una decisión definitiva, porque ellos ya suspendieron los desembolsos. Está suspendido están suspendidos incluso. ¿Cuánto fue que ellos llegaron a avanzar? 300 y pico de millones, quedarían 271 millones. Pero la mayoría de esa suma no ingresó al país, sino que se fue a pagar el seguro. Directamente a los suplidores, sobre todo en Estados Unidos y a SACE. Y a pago de seguros. Al seguro que está a cargo de SACE, la empresa italiana. ¿Y con quién fue que tú te reuniste? Bueno, ¿Tú estabas con la representación y el auxilio de otras instituciones internacionales? Sí, fue una ronda de encuentros con los bancos, con tres de los bancos que financian, lo más importante, que financian a Punta Catalina o financiaban, habría que hablar en pasado, y la empresa aseguradora SACE. Nos reunimos los compañeros de Bantrac, Amigo de la Tierra, Urgewald y Recomo. ¿Amigo de la Tierra de dónde es? Es francesa. Francesa. Recomo es italiana. Bantrac tiene su sede en Ámsterdam. Sí. O sea, son instituciones de Holanda, de Francia y de Italia. Aunque con un perfil internacional. Tienen su sede. Ellos hicieron las gestiones con los bancos para los encuentros. Junto con nosotros. ¿Y es cierto que ustedes participaron hasta en una asamblea de accionistas? 2 asambleas de accionistas. Una en Frankfurt el 18 de mayo, donde había más de 1000 accionistas. Y después en el 23 de mayo en París, en la Asamblea de Accionistas de Société Générale, que es uno de los bancos más grandes de Francia, importantes de Francia. Sí. En ambas asambleas los accionistas nos escucharon. Pero lo dejaron hablar en la asamblea misma de accionistas. Claro. Bueno, yo me paré y alguien leyó el discurso traducido, porque yo no hablo el francés ni el alemán. Entonces, pero era mi discurso. Pues sí, estuvimos haciendo una petición ante los accionistas de que se suspendiera el financiamiento a Punta Catalina por la corrupción cometida, por los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en el proyecto. En ambas asambleas, el Consejo Directivo se comprometieron frente a los accionistas que tan pronto tuviesen elementos probatorios de algún nivel de esos actos de corrupción, los bancos iban a dejar de financiar. Porque ellos tienen un compromiso ético en su política, pero también son signatarios del Pacto Mundial de Anticorrupción de Naciones Unidas. Pero se había dicho que ellos habían contratado una firma de abogados para investigar. Sí, eso nos dijeron en las reuniones bilaterales. Nosotros tuvimos reuniones bilaterales con el Deutsche Bank, el banco alemán, con Société Générale y con el banco ING de Holanda.
En esas reuniones... ¿Fueron por separada esas tres Sí, reuniones? sí. Yo era el que me movía y me encontraba con los compañeros y con los principales ejecutivos de esos bancos. En los tres bancos se señaló que efectivamente ellos habían contratado una firma de abogados para que hiciera una indagatoria independiente en fuente directa de qué pasó. No porque ellos dudaran de que ocurriera el fraude, los actos de corrupción, los sobornos, sino para obtener elementos que pudieran presentar en caso de que, si ellos cortaban el financiamiento, el gobierno reclamara ante los tribunales. Adujera violación de contrato. Sí, violación de contrato. Bueno, pero el gobierno parece que ya desestimó efectivamente. Ese financiamiento, porque esta semana misma colocó 500 millones de dólares en bonos, y lo que se esperaba de los bancos europeos, ya del de Brasil no se está esperando nada, pero se esperaba de unos 400 millones que quedaba pendiente. No, 271. 300, ¿cuánto? 271 lo que pendiente. pendiente. 271. Sí. 271 millones, pero el gobierno colocó 500 millones en bonos soberanos esta semana. Y va a seguir colocando, porque con esos 500 millones de dólares no se va. Pero ya dicen que ya la planta está en un 70% de avance. Sería bueno, y lo hemos Y se ha estado invertido reclamando, de una auditoría independiente. Millones. Con estos 500 pasarían de los 2.000 millones ya. Exacto. Pero esas plantas van a terminar costando más de 3.000 millones de dólares. Tanto por el retraso que han tenido en el cronograma de construcción, como por los sobrecostos del financiamiento. Esas plantas van a costar más de 3.000 millones de dólares. Pero esos 500 millones de bonos o de títulos de deuda que ha vendido la República Dominicana indica varias cosas. Primero, de que el gobierno da por sentado que efectivamente los abogados de los bancos iban a encontrar la corrupción, iban a encontrar elementos de corrupción. Y segundo, demuestra que no importa lo que haya hecho Odebrecht, el gobierno dominicano no va a romper con Odebrecht, es decir, su sociedad, su alianza con Odebrecht. Y por tanto recurre a los bonos. Es una manera de mantener su relación con Odebrecht sin que nadie se lo cuestione. Ahora, el recurrir a esos bonos está en contradicción con las bases de la licitación de la planta de Punta Catalina. ¿Por qué? Porque en el punto 14.3b de la base de licitación de cierre, se señala que los bonos los bonos soberanos no se podrá recurrir a ellos. Pero, ¿cómo va a ser que diga una cosa tan específica? El Estado no puede... Bueno, lo que pasa es que se ha cambiado la base de la contratación. La base de la contratación consistía en llave en mano, es decir, tu empresa, además, tú construías la planta y tú diligenciabas, aunque yo pagara el préstamo, yo Estado, pero tú buscabas el préstamo. ¿Con qué financiar? Hasta un 80%. Y por esa razón, todos los oferentes tenían que presentar esa fuente de financiamiento debidamente documentada y comprometida. Entonces, por eso se eximía explícitamente el uso de los bonos soberanos. Lo que pasa que como Odebrecht no pudo cumplir, porque no pudo presentar el financiamiento. Se le llenó el cuarto de agua. Exacto. Entonces se está recurriendo a los bonos soberanos. Pero eso está en contradicción con la base de la... ¿Y que específicamente prohíbe eso? 14, bueno, te lo puedo leer, el 14.3 de la base de licitación, te lo leo, concretamente dice
información relevante para estructurar la oferta de financiamiento. Para efecto de estructurar la oferta de financiamiento, los participantes precalificados deberán considerar lo siguiente. A, el contrato de financiamiento necesario, etcétera. B, que es lo que nos interesa, la emisión de bonos soberanos en el mercado local e internacional no será considerada como oferta de financiamiento válida. Bueno, eso era en el contrato y el que se hizo con Odebrecht, pero ya eso parece que quedó totalmente rebasado. No, ¿cómo quedó totalmente sin efecto? De hecho, porque esto es un abuso. La historia de Punta Catalina es la historia del abuso del gobierno contra la población, contra los intereses nacionales a favor de Odebrecht y ellos que son socios de Odebrecht. Porque, fíjate, en febrero la Dirección General de Contrataciones Públicas le suspendió provisionalmente el registro de suplidor a Odebrecht. Sí. Bueno, está suspendido el registro. Sí. Sin embargo, de enero a mayo, según José Rijo, el Estado le ha pasado 9.000 millones de pesos. Eso es de la planta Odebrecht. Sí. Pero hay otros 3.000 millones por las otras 2 obras que está ejecutando en el país. Entonces, que son viales. ¿cómo es posible que el Estado, a una empresa cuyo registro de suplidor del Estado está suspendido, le pasa dinero para la ejecución de una obra? Sí. O de obras? Eso lo indica que esto, Punta Catalina es un acto de abuso de poder que se manifiesta también en los 1.500 millones que se ha invertido, que dicen ellos que van 1.550 millones. Que según dicen ellos, que déjame decirte, yo no lo creo. Eso hay que probarlo en una auditoría. Bueno, pero puede ser. Ellos lo dicen. Eso incluye la contratación de equipos, la compra de equipos que han tenido que avanzar. Yo no le creo a esa gente nada. 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 Bueno, es que tienen Ni una el pueblo le desconfianza puede muy creer grande. porque han mentido de manera permanente. De esos 1.500 millones, una buena parte es financiamiento ilícito. Es decir, se financió con fondos, con recursos del presupuesto nacional obtenido de los ahorros de la factura petrolera, sin que la ley de presupuesto de los respectivos años estableciera como destino esa inversión. Eso en cualquier otro lugar del mundo, desde medianamente institucionalizado, le hubiera costado el puesto al presidente de la República. Eso es inconstitucional. Es decir, ese financiamiento es inconstitucional. Bueno, vamos a continuar conversando con Enrique de León dentro de unos minutos después de esta pausa comercial.